Y tras el asesinato del reportero Adrián Rodríguez la mañana del sábado, diputados del Congreso del Estado expresaron sus condolencias por lamentable hecho. La legisladora de Acción Nacional y presidenta de la actual legislatura, Blanca Gámez, externó sus condolencias a la familia y reprobó el crimen. Señaló que las autoridades deberán dar seguimiento al exhorto enviado con anterioridad a la Fiscalía General del Estado sobre la alerta para prevenir agresiones contra periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos en la entidad. Que se dé seguimiento a esta alerta temprana, que ya lo había exigido yo, que se dé este seguimiento, sobre todo pues lo que se debe implementar para dar la seguridad a todo el gremio de ustedes, para que estos hechos no acontezcan. Por su parte, René Frías, coordinador de los diputados de Nueva Alianza, comentó que existe el pendiente y el trabajo por brindar mayores garantías por parte de los tres poderes de gobierno a quienes se desempeñan en el medio periodístico. Yo creo que en este tema debemos de estar unidos todos los sectores de la sociedad, particularmente los poderes, y bueno, tenemos que seguir trabajando en ese tema porque no es posible que producto de la labor que alguien realiza tenga en riesgo su integridad, pero principalmente las autoridades tienen que a la brevedad esclarecer este hecho. Asimismo, la diputada del PRI, Karina Velázquez, condenó el asesinato del reportero y solicitó a las autoridades que no quede impune el caso y se dé su pronto esclarecimiento. Y ha sido muy lamentable. La verdad desconocemos los porqués, pero lo que más nos interesa a nosotros es que este crimen no quede impune, que no sea este un motivo para que nuestros reporteros empiecen a ya no querer salir a hacer su trabajo y exigimos su propio esclarecimiento. Y por último, Cristal Tobar, legisladora del PRD, dijo que pedirá al fiscal general del Estado el esclarecimiento del homicidio, así como la protección especial a los periodistas de Chihuahua. Precisamente el fiscal va a estar compareciendo, vamos a pedirle que resuelva rápidamente el tema, pero que además asegure que es algo que no va a volver a pasar, no solo con los periodistas, vamos a pedirle que tenga protección especial, sobre todo en el caso de los periodistas. Y mediante un comunicado de prensa, el gobierno del estado lamentó el fallecimiento del periodista Adrián Rodríguez y expresó sus más sentidas condolencias tanto a sus familiares como a todo el gremio periodístico. El gobernador del estado, Javier Corral, ha dirigido instrucciones al fiscal general del estado, César Augusto Peniche, para que se abogue a la búsqueda de los responsables del artero crimen que privó de la vida al periodista. El asesinato no quedará impune, asegura el gobierno a través de este comunicado. En respuesta a esta instrucción, la Fiscalía General del Estado ya estableció coordinación con las diversas corporaciones policíacas para dar con quién o quiénes perpetraron este acto que enluta a una familia y al gremio de la información. Reporteros de diferentes medios de comunicación cuestionaron al gobernador Javier Corral respecto al caso y solo se logró una escueta respuesta. Ya dimos a conocer nuestra posición. Aquí en Chihuahua se da un caso ayer. Su opinión, gobernador. Ya dimos a conocer nuestra posición. Gracias. Bien, y sobre este tema, Jesús, tenemos al profesor Carlos Mario Armendáriz, que nos va a platicar un poquito de este tema y también en referencia a lo que decía el gobernador el día de ayer sobre la postura que habían dado, pues salió a la luz, o recordemos un audio en el que en su toma de protesta habló sobre los derechos de los reporteros. ¿Te parece si lo escuchamos? Un tema con el que estoy profundamente comprometido desde siempre es la garantía del derecho a la información y la libertad de expresión. En nuestro gobierno se transparentará como nunca la relación gobierno-medios de comunicación. En campaña repetí en varias ocasiones que los periodistas gozarán de una libertad jamás experimentada y esa es nuestra convicción y compromiso. Se hará lo necesario en materia legislativa para garantizar los derechos de los trabajadores de la información. Propondré al Congreso de Chihuahua una ley para salvaguardar sus derechos. Sabemos sus condiciones laborales y buscaremos mejorarlas. Pues bueno, mire, ahí tiene usted las declaraciones del gobernador, que ya es muy diferente cuando uno está en campaña, que cuando uno dice el discurso, que cuando uno alza el dedo y cuando uno lee un discurso previamente ya escrito, revisado y redactado y que se oye muy bonito al momento de leerlo, a la hora de los hechos. Y estando de este lado, ya ejerciendo el puesto como gobernador del estado, y al ser cuestionado por los compañeros de los diferentes medios de comunicación sobre lo que se va a hacer respecto a este lamentable hecho, pues finalmente también nada más se limitó a decir que ya se había emitido un comunicado muy escueto, por cierto, pues que como muchos, lamentando los hechos, y así también como los diputados diciendo lo que usted quiere y guste, de que lamentan los hechos, de que van a exigir, de que van a pedir,
Yo lo digo y aquí se lo comento al profe, en esto que nos duele a todos, que nos puede mucho, es que la única garantía que yo veo para nosotros es, si tenemos fe, se lo repito, la que tengamos de arriba, porque abajo no estamos seguros, no tenemos protección, gozamos, lamentablemente, no tenemos, más bien dicho, muchos beneficios, no tenemos esas prestaciones en muchas ocasiones, y cuando pasan estas cosas, de estos hechos, donde uno de nuestros compañeros pierde la vida, nos ponemos a pensar ya fuera de eso, porque es una profesión de alto riesgo y que nosotros aceptamos en la familia, en sus hijos, en su esposa, en sus seres queridos, cómo los deja, cómo se quedan, porque también hay que señalarlo, hay muchos medios que ni siquiera dan esos beneficios laborales, profe. Sin duda, Jesús, es un motivo de dolor, de preocupación. Qué bueno, a mí me satisface esto de que todas las instituciones se pronuncien y brinden el pésame a la familia, sobre todo. Particularmente yo considero que efectivamente debemos exigir a las autoridades una resolución a este y a muchos casos que están pendientes de resolver. No demandamos una atención especial para el gremio periodístico. En general debe de impartirse y procurarse justicia para todos, y que estos niveles de inseguridad pues ya vayan terminando para toda la sociedad en su conjunto. En este caso particular demos el voto de confianza a las autoridades para que esclarezcan el caso, que determinen. Ayer mismo mencionaban las autoridades de la Fiscalía, el mismo sábado se pronunciaban por decir vamos a investigar, y les pedían a los reporteros incluso su participación si tenían alguna información que pudieran proporcionar respecto al entorno de la vida de este compañero, sus amistades, sus relaciones personales y profesionales, pues para poder deslindar si fue en el ejercicio de su profesión el crimen o no. Por principio de cuentas eso es lo que se tendría que delimitar y dilucidar. Por lo pronto, tener claro que los periodistas, nuestra fortaleza es la unión entre nosotros, porque efectivamente hay gente que pierde la cabeza y es muy fácil que agreda a un reportero por el simple hecho de no estar de acuerdo con alguna información. Por eso es importante la tan cacareada cultura de la legalidad que se dijo durante mucho tiempo en la pasada administración, particularmente, sea una realidad en donde la sociedad todos aprendamos a tener tolerancia ante las opiniones de los demás, ante las opiniones diferentes de los demás, y pues ojalá Dios les dé pronta resignación y reconforte a la familia de nuestro compañero. Sí, profe, mire, yo creo no creo equivocarme en este sentir de lo que pasó el fin de semana, porque platicando ya con los compañeros, seamos honestos, también somos humanos, tenemos miedo, la verdad es que tenemos miedo. Sí nos da miedo cuando pasan este tipo de cosas, porque finalmente después de todo y de nuestra labor ejercerla, en el fondo pues tenemos los sentimientos que todo humano tiene. Y nos da mucho temor, así como nos daba temor en su momento cuando la racha de violencia en el Estado era muy intensa, de ver que ejercíamos el trabajo, tratando de ejercer el trabajo del periodismo con cierta reserva y incluso hasta con amenazas. Y ¿sabe qué? A uno le da mucho miedo. Pero más bien, más que temor por uno mismo, le da uno temor por la familia. Le da temor a uno por sus hijos, le da temor a uno por su esposa, por su esposo. Y yo creo que el mayor temor es que si en un momento determinado llega a pasar una situación de ese tipo, el temor más fuerte es que se queden desprotegidos. Entonces, si de veras el gobernador lo comentó en campaña, en el sentido de que van a tratar de buscar la manera de poder hacer algo para brindar protección a muchos compañeros que, repito, están mal pagados, no tienen seguro social, no tienen seguro de vida, no tienen nada que poder dejar a sus seres queridos en dado caso, que ojalá y no se presente en mucho tiempo, se da una situación de este tipo. Entonces, ¿qué tipo de labor está haciendo uno también? Y también de qué manera las autoridades en ese aspecto
nos van a apoyar para poder desarrollar este libre ejercicio, que sí, el gobierno dice que se va a dar. Yo creo, Jesús, que pero no pedirle al Estado que nos garantice nuestro ejercicio, yo creo que no es correcto. Pues es que no, ¿cómo lo va a somos nosotros mismos, esas agrupaciones de periodistas, tenemos un colegio de periodistas, un foro de periodistas que nomás sirven para mandar conferencias. Claro, no, y posicionar a su gente y acomodar a su gente en los puestos del poder, porque es lo que señalaba. Lo primero que tienen que hacer es los periodistas unirnos verdaderamente como gremio y defender nuestros derechos y exigir a las empresas que nos paguen mejor. Eso nos corresponde a nosotros, pero pedirle al gobierno. Yo me acuerdo cuando Reyes Baeza, en un ánimo quizá de buena fe, garantizaron un seguro de vida de 100,000 pesos a cada periodista que falleciera en el cumplimiento de su deber. Pues me parecía muy bueno, pero también ¿por qué tan selectivo? ¿Por qué no a los taxistas? ¿Por qué no a los policías? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué tener ese trato preferencial? Es lo que yo no estoy de acuerdo, porque como sociedad tenemos nosotros que ser conscientes del riesgo, efectivamente. Tenemos que exigirle a la autoridad que cumpla con su deber, que lo que prometió en este discurso que escuchábamos de Corral, que cumpla verdaderamente. Además, él tiene el antecedente de haber sido reportero, periodista. Entonces, es él una sabe, gente ¿no? sensible. Su esposa también fue periodista. Fue reportera en El Sol de Parral, así es. Y yo creo que sí debemos exigirle con toda energía que cumplan con su deber y que nos garanticen en el ejercicio del trabajo esa seguridad que todos los ciudadanos demandamos. Sí, porque fíjese, le digo, el sábado allá afuera de la Fiscalía, todavía un compañero de TV Azteca me preguntó que si yo estaba dispuesto a dar una entrevista o una opinión respecto a esto, y claro que sí, a mí independientemente del medio que sea, todos estamos metidos en lo mismo, y nos puede cuando nos pasa una cosa de ese tipo, y yo ahí aproveché el espacio para, finalmente no vi la nota, para comentar que ya independientemente de todo, porque nada más cuando nos golpean, o cuando nos privan de la vida a un compañero, entonces sí buscamos de cerrar filas, cada quien emite su posicionamiento, cada colegio, cada foro, cada agrupación pone un posicionamiento para que lo publiquen los demás, pero nada más en ese aspecto, y de ahí afuera se acabó el asunto, pasan unos días y se olvidan las cosas, o sea, así es. O sea, honestamente no somos, sí oye feo decirlo, pero no somos un gremio unido. Así es. Y nada más, lamentablemente, como en muchas cosas, cuando pasan este tipo de situaciones, y es cuando todo nos mueve el tapete, nos mueve el sentimiento, es cuando hablamos de unión. Entonces hay que empujar por varios lados, y también de aquí yo le decía, por ejemplo, cuando estábamos entrevistando, cuando Ricardo Bone, directora de GRD, daba su punto de vista respecto a este lamentable hecho, obviamente como directivo de la empresa, que ellos también como cámara, que también tienen que impulsar claro. eso. Tienen que impulsar eso, porque finalmente es su gente la que se está jugando el pellejo en la calle. Así Entonces, también se tienen que buscar las maneras de dar la condición laboral. Le digo, miren, nosotros no vamos a poder parar una bala con una libreta, con una laptop, ni con un celular, ni con nada de eso. No somos un policía a lo mejor para defendernos. Lo único que tenemos para defendernos es la palabra, la voz por la radio o la imagen, etcétera. Pero sí por lo menos tener un poco más de las garantías de que en su momento, si llega a pasar algo así, las familias no queden desprotegidas. Pero fíjate, Jesús, por ejemplo, a veces también la condición humana, somos personas. El pasado jueves o viernes, la Fiscalía organizó un curso para reporteros, para informarles acerca de las nuevas disposiciones del nuevo sistema de justicia penal para efectos de resguardar el sitio donde se significa un crimen. Para que no invadan y se cometa un delito, porque ya de aquí en adelante se va a sancionar como a cualquier ciudadano al reportero que contamine la escena de un crimen. En Parral, un amigo mío se organizó ahí con la Fiscalía, es el vocero de la Fiscalía Sur, se organizó con recursos para pagarse el autobús para venir al curso. Lo dejaron plantado los 5 reporteros que se habían anotado. Se tuvo que venir solo en su camioneta porque los reporteros finalmente no les interesó. Es decir, nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Claro. Porque no es posible que nada más exijamos justicia cada vez que ocurre un hecho como este lamentable. Nada más en esos casos nos mueve el sentimiento lógico, pero también tenemos que ser conscientes de que tenemos
derechos y también obligaciones, no nada más derechos. Claro, mire, por ejemplo, en ese curso hablaban ellos, decían en el reclamo, es que llegan los oficiales a la escena del crimen, obviamente se hace... No, a veces llega primero el reportero. ¿verdad? Y en ocasiones llega el primer reportero. Ya se les había dicho, acuérdense que desde los tiempos hasta de Pati González decían, cuando llega el reportero no tiene que llegar a contaminar la escena del crimen, ¿verdad? Y luego incluso hasta se iban ¿cómo se llama? Les iban a proporcionar, no para que estuvieran tan cerca de la escena del crimen, sino las botas estas para que no contaminen con las huellas. Si llegara a haber huellas diferentes, se les van a tomar a los reporteros o a los fotógrafos la medida del zapato, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso, lo que ellos dicen de repente, es que la escena del crimen tiene cierta cinta, hasta ahí está bien. Dice, curiosamente, nada más llegamos nosotros y empiezan a abrir el perímetro. Bueno, yo como les decía a los compañeros ahorita, ya en estos tiempos, yo creo que viendo todas las cosas que han pasado, ya no somos el clásico, a menos que seamos de un medio muy amarillista, reportero, fotógrafo, que quiera llegar a agarrar exactamente la imagen macabra así como está. Así es, porque realmente a la gente también ya no le gusta ver eso. Bueno, hay gente que le encanta, pero la gente se harta de eso. Entonces, agarra ciertos aspectos, ¿verdad? Nada más que destaque la nota. Y también apóyalos a ellos en el sentido de no grabarles el rostro, porque ellos te lo piden también, entendemos su seguridad. Y ya con eso, bueno, haz tu parte y se acabó. No te metas, no te estés peleando. Pero ¿cuántos compañeritos no han llegado a agredir, a discutir con la policía? Sí, ¿No es también, el papel del reportero? y también deben de considerar eso. Y pues bueno, el tema es muy amplio, profe, y pues bueno, esta situación nos deja de una reflexión muy importante, y pues para no quitar el dedo del renglón, tanto autoridades como empresarios y finalmente también nosotros como trabajadores de los medios. La unidad del gremio principalmente. Claro que sí, lo más importante. Gracias, mi profe, buenos días.